esta nueva cita del sello personal del egresado tenemos a Juan Carlos Muñoz Cuartas. Ustedes lo van a ver y se dan cuenta de su juventud, precisamente ejerciendo en una de las profesiones más exigentes que hay, que es la astrofísica. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, muy honrado de estar con ustedes. Muy bien, ¿dónde estudiaste vos la primaria? La primaria la estudié en una escuelita por allá por el barrio Zamora, se llama la Escuela La Frontera. La Frontera. ¿Y buen estudiante desde pequeñito o te volviste Sí. juicioso después de viejo? No, yo me volví juicioso después de que entré a la escuela. Sí. Básicamente mi mamá me metió a la escuela porque no me aguantaba en la casa. Es la historia que ella cuenta. Sí. Y, Que tenía un niño y en la hiperactivo. escuela, muy hiperactivo, muy cansón, muy dañino, desbarataba un balín. Y entré a la escuela y en la escuela me ajuicié. El estudio me ajuició. Y desde el principio encarretado con las cosas por dentro, con los componentes, todo lo que tuviera que ver con... Dañaba lo que me dejaran por ahí encima, lo que fuera lo destapaba. Motor, carro, radio, lo que fuera, no duraba media hora cuando lo tenía al lado. ¿Y la mamá cómo logró aguantar toda esa bataola? Con mucha paciencia. Paciencia, yo pero espero ¿paciencia que, de maestra o qué? paciencia, no, mi mamá es ama de casa, Ama de casa. Nosotros somos 6, en ese entonces éramos 5 hermanitos y pues básicamente tenía una escuelita en la casa. Qué bien. Ah, claro. ¿Y vos de los mayores o de los menores? Yo soy el de toda la mitad. Ah, todo el grupo se parte en dos, mejor dicho. Media tabla, exactamente. Qué bien. ¿Y bachillerato dónde? Bachillerato en un colegio que se llama el Liceo Centenario Ignaciano. Queda por el barrio Toscana. Toscana. Ajá, Aquí en mismo. la frontera con Bello. Correcto, llegando a Bello. ¿Y también bachillerato bien hecho o así medio...? No, siempre muy juiciosito, siempre Sí. muy juiciosito. ¿Nunca tuviste dudas de que había que estudiar? En mi casa siempre nos inculcaron eso. Todos en la casa todos fuimos siempre buenos estudiantes, todos muy juiciosos y la tarea para nosotros era estudio. Usted no tiene que hacer otra cosa. Mis papás con mucho esfuerzo, con mucha dedicación siempre nos inculcaron que si queríamos salir adelante teníamos que educarnos y esa fue su herencia. ¿Y por qué el papá y la mamá estaban tan centrados en la educación? Sabiendo que tanta urgencia, tantos hijos. Exactamente, teniendo muchas necesidades en efecto y siendo una familia realmente muy humilde, ellos la tenían clara. Ellos la tenían clara. ¿Qué hacía el papá? Mi papá es carpintero. Es carpintero. Y mi mamá es ama de casa y ellos se dieron cuenta que si en efecto queríamos queríamos salir adelante, teníamos que educarnos para tener una vida. ¿Y los 6 hermanos ninguno es carpintero? Yo trabajé mucho con mi papá y me gusta mucho aprendiste trabajar bastante? la carpintería. Desafortunadamente ya no tengo tiempo para hacer nada, pero ahora pues ya no me dedico a eso y ninguno de nosotros, todos somos profesionales y nos dedicamos a otras cosas. Bueno, y a la hora de presentarte a la universidad, ¿ya tenías claro que era física o esa fue por qué? Yo como siempre fui muy ñoño, siempre fui muy ocioso, mi pieza era la pieza de la chatarra, literalmente hablando porque tenía motores, Era el cuarto útil. tenía motores, tenía máquinas, tenía de todo, hacía daños, quemé la luz de mi casa 3 veces haciendo experimentos, pues cuanta cosa podía hacer la hacía. Entonces más o menos por los años de noveno, cuando yo ya estaba en noveno, me conseguí un librito de física y por ahí me fui. Empecé a leer y me iba para la biblioteca del colegio y leía libros de mecánica, de ingeniería mecánica, de cositas de física. Entonces por ese lado me fui. Cuando yo estaba como en décimo, terminando décimo, me di cuenta por unos amigos que ya estudiaban aquí en la universidad, que en el Planetario de Medellín dictaban cursitos para aficionados de astronomía y de física. Entonces me empecé a ir a los cursitos en el Planetario y estando en el Planetario aprendí muchas cosas de física, aprendí que lo que quería hacer física y me di cuenta que quería hacer física trabajando en astrofísica. Entonces, ¿Y la Universidad de Antioquia por qué? La Universidad de Antioquia porque para mi generación, para mi época y en general pues para todas las personas era un referente estudiar en la Universidad de Antioquia. En segundo lugar porque también era desde el punto de vista de lo que yo conocía el único lugar en el país, en la ciudad, no en el país, pero sí en la ciudad donde se enseñaba física como una carrera profesional. Entonces me fui de frente contra la carrera en la universidad. ¿Cómo hicieron ustedes para mantenerse aislados de tanta problema que hubo en esas 2 décadas del 80 y 90 y que a ustedes no los cogiera y los llevara a la corriente de la violencia? Encerraditos en la casa. Mi mamá nos mantenía muy bien cobijados. Claro que teníamos amigos y salíamos a la calle, pero lo que se le enseña a uno en la casa definitivamente deja huella. Y la educación que nos entregaron en la casa, sin lugar a dudas, fue importantísima para saber con quién andábamos, con quién no, en qué nos metíamos, en qué no. Y la orientación que nos dieron siempre nos obligó, no nos obligó, nos invitó precisamente a movernos en
en la dirección de lo que queríamos hacer más adelante en la vida. Claro. Y era ser personas de bien, pues. Bueno, y ya terminaste física, ¿y por qué astrofísica para la maestría? Como te conté, entonces yo entré ya sabía que quería estudiar física, pero ahí metido con mis rollos en el planetario, con amigos y cosas. Cuando empecé la carrera en física ya sabía, y mi línea de, vamos a decirlo así, de trabajo en la carrera siempre fue la de la astronomía y la astrofísica. Cuando terminé la carrera estábamos montando con otro profesor, Jorge Iván Zuluaga, y con otros compañeros, Esteban Silva, Andrés Felipe Pérez, muchos que íbamos ahí en la misma camada. Teníamos varias iniciativas, teníamos un observatorio astronómico en convenio con la universidad, arriba en Confama en Aranjuez, por ejemplo, y hacíamos muchas actividades y se dio la oportunidad de consolidar un grupo de investigación. Un grupo de investigación toma forma cuando tiene estudiantes de posgrado, entonces se dio la casualidad que yo estaba terminando el pregrado y bueno, yo me presté como conejillo de indias para fortalecer el trabajo del grupo y para aprovechar y yo hacer mi trabajo de investigación y mi maestría en física en la línea de investigación en astrofísica. En astrofísica, mire, y ese conejillo de indias sacó una tesis de mención de honor en pregrado y una mención de honor también en la maestría. Sí. Bueno, eso nos lo vas a contar enseguida después de que veamos algunos mensajes. Ya retornamos. Estamos hablando con Juan Carlos Muñoz sobre su formación profesional. Nos estaba comentando acerca de la maestría. El tema de la maestría sirvió para preparar de fondo un acceso a un doctorado. Sí. ¿Dónde fue el doctorado? Sí, ¿Sobre qué tema? Yo trabajo desde hace mucho rato, desde mi trabajo de pregrado, trabajo en asuntos que tienen que ver con dinámica y evolución de galaxias, y formación de galaxias y cosmología, utilizando simulaciones computacionales. Correcto. Entonces, cuando empecé con mi trabajo en pregrado, trabajaba con la colaboración de unos colegas en Brasil. Sí. La parte del trabajo de investigación en maestría fue muy en la dirección de realizar simulaciones pequeñitas de formación de galaxias. Yo hice todo mi trabajo de maestría, terminamos todo bien y cuando estaba terminando la maestría salió en Potsdam, en Alemania, una convocatoria en el Instituto de Astrofísica de Potsdam para aplicar a una plaza doctoral para trabajar precisamente en la línea de formación y evolución de galaxias, en las cosas en las que yo venía trabajando. Yo me enteré de esto pues, por colegas que estaban por fuera, entre ellos los colegas de Brasil, y decidí aplicar. Pues, bueno, es hora de hacer un doctorado y la idea era precisamente pues, fortalecer la formación y la mejor manera de hacerlo pues era precisamente hacerlo en el lugar donde se da la mayor fuerza de trabajo en este tema. Alemania es una pionera en este campo, entonces me presenté. Presenté papeles, mandé todas mis cosas, presenté entrevistas telefónicas. ¿Y exigían el idioma alemán o el inglés? No, yo trabajaba en inglés todo el tiempo. La convivencia era en alemán. Pues sí. Vos salías a la calle y peleé con su vecino en alemán, conversé con la gente en la calle en alemán, pero el trabajo en el instituto es muy internacional, gente de todas partes, entonces normalmente todo el trabajo académico se da en el inglés. Entonces me presenté, creo que el concurso fue como 20 y tantas personas nos presentamos y yo me gané la posición y me fui en 2008, a mediados de 2008 a hacer el doctorado. ¿Y habías estudiado todo el inglés durante el bachillerato y la universidad o con lo que aprendiste en la universidad? Con lo que aprendí en la universidad, pero no con lo que aprendí en términos de los cursos que dictan en la universidad, sino que mientras que yo estuve en la universidad, pues nosotros en ciencias tenemos que estar leyendo en inglés todo el tiempo. Correcto. Nuestras presentaciones se hacen en inglés, lo que escribimos se tiene que escribir en inglés si queremos que lo lea alguien. Entonces el trabajo nos obliga mucho a desarrollar esa habilidad. Entonces en términos de ese escenario, solito aprendí lo que necesitaba de inglés y lo que me faltaba lo fortalecí estando allá. Bueno, y ese contraste de culturas y de vida para estarse ¿cuántos años? ¿3, 4? No, casi 5 años. Casi 5 años. Es muy chistoso porque yo soy muy rígido, yo soy muy ordenado, bueno, pareciera que soy muy ordenado, muy secuencial y soy muy cuadriculado en alguna forma. Y en Alemania las cosas funcionan muy de esa manera. Las cosas funcionan muy de la forma como está escrito, a la hora que es, de la manera que es y yo llegué y me sentía feliz. Para mí no hubo absolutamente ningún choque cultural, absolutamente no hubo ningún choque cultural. Mucha gente sí se estrella
porque es complicado. Yo me sentía nadando en mi agua, precisamente porque era todo muy organizado, muy puntual, muy disciplinado, todo, entonces realmente no me sentí... Y de las costumbres, con la cultura, la gente, pues... Mira, es difícil en alguna medida, toda vez que en efecto la gente es mucho más parca, es mucho más fría, uno es más jovial, es más magallista y toda la cosa, pero también uno se acostumbra y también pues tiene que buscar el escenario en el que mejor pueda convivir. Y nosotros conseguimos una buena comunidad de amigos de diferentes partes, latinos, de China, de Estados Unidos. Como te digo, el instituto en general era muy internacional, entonces hay un surtido muy grande de personas con culturas diferentes todas, entonces realmente se hace muy interesante y realmente culturalmente para mí no fue un choque, fue una experiencia muy enriquecedora, eso sí. Bueno, ¿y cómo se llama? ¿Cuál es el título de la tesis doctoral? Déjeme, yo me acuerdo. Déjeme, yo me acuerdo y luego lo traduzco. Ahorita no me acuerdo bien cuál es el título, pero era sobre la distribución de materia oscura en las grandes escalas. ¿Y esa materia oscura lo llaman a qué en los físicos? Es que cuando uno estudia las propiedades del universo, Sí. se da cuenta que el universo en términos de su dinámica, de la receta con la que uno tiene que ir a la tienda a comprar los ingredientes para construir un universo, implica esto que nosotros conocemos, que es materia bariónica, electrones y protones, Sí. radiación, y encuentra que para poder formar una receta del universo bien hecha como la evidenciamos en las observaciones por los telescopios, que es nuestro resultado experimental, tenemos que poner algo que llamaría uno el ingrediente secreto, que se llama materia oscura. Son partículas de materia que gravitan, que producen campo gravitacional y que ayudan a conformar las galaxias y a darle estructura al universo, pero que no interactúan con la radiación electromagnética. Como no interactúan con la radiación electromagnética, no las podemos ver. Entonces, por eso las llamamos oscuras. Por eso se llaman oscuras. Se llaman partículas de materia oscura, pero deberían estar ahí si es que en efecto quisiéramos, o si es que en efecto entendemos cómo se da la manera como las galaxias se forman y la manera como las estrellas y los planetas se forman en las Pero galaxias. entonces eso es el mismo tema del que estaba trabajando Hawking cuando hablaba de los agujeros negros. Está relacionado de alguna manera, digámoslo así, tangencial, porque de alguna forma los agujeros negros pueden ser considerados como materia oscura. Ajá. Sin embargo, la naturaleza física de los dos eventos es distinta. Los agujeros negros uno los entiende como eventos que se asocian a materia normal que puede condensarse muy a altas densidades y formar estas singularidades que se conocen como los agujeros negros. La materia oscura como tal, en la forma como nosotros la entendemos en la actualidad, son partículas que se formaron al principio de los tiempos. Al tiempo que se formaron los electrones, se formaron las partículas de materia oscura. Es lo que nosotros queremos. Bueno, enseguida va a tener que contar algo del bosón de Higgs porque eso ha sido de fama en los últimos años. Pero vamos primero a unos mensajes y volvemos. Vale. Estamos hablando con Juan Carlos Muñoz Cuartas, él es físico de la universidad, nos está explicando acerca de su trabajo doctoral y llegamos a las partículas que componen la materia. Estuvieron hablando y fue mucho boom el que se hizo acerca del bosón de Higgs, que quisieron los periodistas y los editores llamarlo la partícula de Dios. Sí. ¿Qué relación entre lo uno y lo otro? Folclore. Eso de la partícula de Dios, pues uno normalmente cuando algo tenemos que hacer los científicos para darle sabor al trabajo que hacemos y mamamos gallo mucho con las cosas. El nombre materia oscura, por ejemplo, no es un asunto de mamar gallo, pero de alguna manera aparece en la literatura como algún tipo de pelo. Exactamente, ahí como mamando gallo, no sabemos qué es, llamémoslo así. Lo mismo pasa con el bosón de Higgs. El bosón de Higgs, resulta que cuando uno está estudiando la estructura de la materia en pequeñas escalas, las interacciones están, cuando vos y yo hablamos, vos te das cuenta que estás hablando conmigo porque una perturbación llega a tu oído. Claro. Y cuando me ves, te das cuenta que me estás viendo porque algo llega a tu ojo. Eso que llega es una parte de mí, realmente no es una parte de mí, es radiación electromagnética en la forma de fotones de luz. Eso de fotón de luz es lo que uno llama una partícula mediadora de la interacción del campo electromagnético. Entonces, cuando usted prende su celular y recibe una llamada, está interactuando con otro objeto que está a distancia a través de ondas electromagnéticas que se propagan con el mediador, el fotón. Correcto. ¿Cómo se propaga la información asociada entre la interacción de dos partículas que tienen masa? El bosón de Higgs de alguna manera está asociado precisamente con la interacción entre partículas que interactúan a distancia. Descubrir la existencia de ese bosón para lo que uno conoce como la teoría del módulo estándar
o para la física de partículas en general, es un hito importante precisamente porque verifica la veracidad de esos modelos con los que nosotros describimos el universo en pequeñas escalas, que es en últimas con lo que construimos el universo a gran escala. Entender el universo, la física, lo interesante del trabajo que hacemos es que tratamos de entender cómo funciona el universo para poderlo hackear. Sabemos cómo funcionan los celulares, la electrónica, todo lo que hace la química cuántica, todas estas cosas que potencialmente en la actualidad ya tienen aplicaciones porque sabemos cómo funcionan, porque lo hemos entendido. Entonces, poder hackear la naturaleza implica que la estudiemos a fondo como nosotros lo hacemos. Pero eso fue un proceso de 50 años de investigación, ¿o no? Sí. Y que vale una millonada hacer las pruebas de laboratorio que hoy hacen. Sí. ¿Esos son cuántos países? ¿Como 5 o 6 Son muchos más, son mucho más de 5 países. Este es un resultado que se obtiene en CERN, que es un consorcio de bastantes países, muchos países en un experimento que es, en términos científicos, bastante costoso. Incluso Colombia tiene una delegada o tuvo. La Universidad de Antioquia y la Universidad Antonio Nariño, han tenido participación, más recientemente la Universidad de Antioquia. La Universidad Antonio Nariño de tiempo atrás ha tenido muy buena participación en los proyectos y en las investigaciones del CEP. Bueno, y entonces uno está en la universidad trabajando, esa es la profesión, ese es el mundo en el que vive, y ¿cómo hace uno para retomar la iniciativa en este mundo de la calle? ¿Cómo se reconecta? Las galaxias, ¿cómo se reconecta con el mundo? ¿Cómo se reconecta? Es muy complicado porque yo le digo mucho a los estudiantes y a la gente que el trabajo del carpintero, mi papá es carpintero y yo trabajé de carpintero mucho tiempo cuando era pelado. El trabajo del carpintero se acaba cuando usted apaga la luz del taller. Usted se va, cierra la puerta y tiene una vida afuera. Uno aquí no. Yo me voy para la casa y yo me siento y cuando menos piensa mi señora, ¿es cierto que estás pensando? Y yo sí, es que estoy cocinando. Y uno se va y la idea se viene con uno, entonces se vuelve muy difícil desconectarse del trabajo. A veces el deporte sirve mucho. Yo hago a veces deporte aquí en la tarde en la universidad o ya las cosas de la casa. Los niños son un ¿Hay tiempo para los niños? Básicamente es a lo único a lo que le saco tiempo. Hay dos razones por las que yo dejo de trabajar. Porque estoy enfermo o porque estoy con los niños. Eso. ¿Y los niños tienen qué edades? Yo tengo 2 niños. Uno tiene 9 años y el otro tiene 4 añitos. 4. ¿Y los dos son niños? Niños los dos, sí. Hombre, los dos. ¿De ahí va a haber algún físico? Yo espero que no, yo espero que sean, no, yo espero que hagan lo que quieran, que hagan lo que quieran, pero no, que sean más variados como para que haya algo más concreto tenernos en la casa. Claro, claro. ¿La esposa qué hace? Mi esposa es chef. Es chef. ¿Y ejerce? Ejerce, sí, trabaja en un restaurante. Magnífico, magnífico. ¿Y el tiempo que te queda entonces me decías, deportes? Hago algo de deporte aquí en la universidad, me gusta mucho. Sí. El deporte siempre ayuda mucho. Y me gusta mucho estar en mi casa, en mi casa con los niños. Llego a la casa, me quito los zapatos, me pongo una pantaloneta y me pongo a jugar carritos. ¿Y las explicaciones a los niños van siendo entre fantasiosas y físicas? Sí, trato de ser muy científico con ellos. Mi formación me ha dado la oportunidad de participar mucho en actividades de divulgación y participar en espacios de divulgación. Entonces, cuando voy a hablar con los niños de lo que hago y demás, pues Lo que no quiere decir que no les cree fantasías y les ayude a disfrutar con ellas. Claro. Porque de todas maneras ellos tienen un mundo propio. La necesitan, eso es necesario para los niños. Claro. Bueno, y la relación con el vecindario, con los amigos, ¿qué dicen? Hombre, este señor se nos creció, se nos fue del vecindario. ¿O sigue con normal? No, ¿Los papás siguen viviendo donde vivían antes? Todos los amigos de la cuadra, por así decirlo, la mayoría ya no viven por donde mi mamá todavía vive en la misma casa, entonces uno va de vez en cuando a visitar a la mamá, pero la mayoría de los amigos ya no viven allá. Entonces, cuando nos encontramos y es todo normal, pues claro. Aquí no pasó nada, es que el trabajo es el trabajo y la calle es la calle. Entonces, sí mamamos mucho gallo que porque yo paseo mucho, porque en efecto mi trabajo implica que viaje con alguna frecuencia, o porque trasnocho mucho, me critican mucho, me regañan mucho porque no me cuido, porque trasnocho, porque trabajo mucho, pero normal, lo de toda la vida. pero no trabajadito. Sí, yo tengo un problemita de salud mental ahí con eso sí es verdad, tengo una adicción al trabajo que es difícil de controlar muchas veces. Bueno, pero por lo menos están los muchachos, los hijos ahora que lo están ayudando a dar ese paso. Sí, los niños me sacan. Exclusivo en el mundo laboral. Los niños me sacan del trabajo afortunadamente. Claro. ¿Sí? Y la ventaja es que también lo disfruto, pues a mí me gusta mucho hacer lo que hago, le saco mucho gusto. Entonces es mi trabajo y es mi hobby.
Ve, y una pregunta que yo la he hecho varias veces aquí, pero me parece muy interesante por lo que tiene que ver con las nuevas generaciones. La gente está diciendo que los pelados, como dicen hoy, los pelados que no estudian, no leen, no trabajan, se mantienen viviendo, solamente operando dispositivos electrónicos. ¿Cómo los ves, los que llegan a la universidad? Es Tienen difícil 16 entenderlos, es difícil entenderlos porque es que en efecto hay que entender que son generaciones nuevas. Pues yo no soy un viejo vencido, pero tampoco tengo los 20 años que tienen los muchachos que están entrando ahora a la universidad. El ambiente es distinto y están siendo bombardeados por muchísima información, por muchísima información, muchísimas opciones, muchísimas posibilidades. Y si bien eso es bueno, también distrae. Correcto. Entonces lo que hay que hacer es tener en cuenta que en ese mar de posibilidades hay que aprender a identificar las 3 o 4 cosas que uno realmente quiere, que uno realmente le interesan, y ayudar a concentrar la atención en esos puntos de manera eficiente. Que es ahí exactamente donde la labor del docente debería centrarse. Es básicamente lo que nosotros tratamos de hacer. Nosotros somos una guía. Correcto. Un estudiante puede tranquilamente pasar su carrera solamente con los libros. La participación, es mi opinión, la participación del docente es mucho más, va mucho más allá, o debe ir mucho más allá de lo que está en el texto. Correcto. Y de acompañar al estudiante, decirle, vea, cuando yo era pelado era así, ahora las cosas se mueven así, piensa en esto, piensa en aquello. Claro. Tratar de ser más maestro que profesor puede ser una cosa que actualmente puede servir muchísimo más, porque la información está disponible, y servida con diferentes grados de complejidad para que todas las personas la puedan entender. Muy bien, hombre, Juan Carlos, ya usted, como usted, media horita se nos fue, pero nos ha dejado unas grandes enseñanzas. Muchas gracias por aceptar esta conversación. No, gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes hasta la próxima ocasión en el sello personal del egresado. Tendremos otro invitado de características muy especiales. Muchas gracias.